al inicuo. Amén. Siga conmigo. Verso 9. Inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 4. Venga conmigo, por favor. Mateo capítulo 24, por favor. Bendito es su santo nombre. Verso 24. Dice la palabra. Mateo capítulo 24, verso 24. Dice la bendita palabra del Eterno. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mire, hemos visto en la historia de los Estados Unidos, en China y en Argentina, hombres que se han hecho pasar por Jesucristo. Hay uno muy famoso, David Koresh, ¿se acuerdan? En el 72, que creó una secta y se fueron para una montaña allá, ¿se acuerdan? Y entonces el tipo se acostaba con todas las jovencitas y con los que se iban a casar, y armó toda esa gente con un ¿cómo se dice eso? Con un arsenal. Y cuando llegó la policía, se decidieron responder a bala, a sangre y fuego, y allí pasó todo lo que pasó. Y él decía que era Jesucristo en persona. En Argentina, en los 90, en el 80 hubo un Jesucristo que se fue para una montaña. Hizo un prosélito de más o menos 5 millones de personas. Se murió el tipo. Luego ahora en los 90 salió otro también, que también está por allá en otra montaña y tiene como 1 millón de personas. En Australia hay uno también que tiene por allá un valle como con 300,000 personas. En India ya está otro que dice que es Jesucristo también. Tiene como 1 millón de personas. Imagínense. Pero estos miserables, estos anticristos, estos pseudo que se han hecho pasar por Mesías, ninguno ha hecho esos milagros y prodigios que está hablando aquí la palabra. Ojo que aquí quería llegar. Escuche esto. Falsos profetas y falsos cristos que harán falsas señales y prodigios mentirosos, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero una palabra clave que me impacta aquí es el verso 22. Lea conmigo, por favor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. No sé si usted se ha dado cuenta. Hijo, yo te conocí a ti, un bebecito de brazos, ¿sí ve? Ya tiene 14 años. A ti, hija, te conocí una niña. A ustedes, vean, las cría a ustedes, las alcé en mis brazos. Mire esto. Son años y años y años que han pasado rápidamente. Y hace más o menos unos 10 años el Señor aceleró el reloj y esta palabra ya se cumplió. Este año ya estamos terminando agosto, ¿verdad? Ya estamos comenzando la recta final, que hace que estamos en diciembre. Y llevo más o menos 10 años diciendo lo mismo. La palabra ya está más que cumplida. Pero miremos otra profecía que ya está cumplida en el verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya estoy tengo la lengua por la unción. Estoy hablando así todo con... Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miremos aquí. Desde el siglo pasado, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y estamos viendo ahora la guerra que hay entre Israel y Hamás, que está apoyada por China y por Rusia, por Irán, por Irak, por Libia. Ahora, en Lucas capítulo 21, dice la palabra, que versículo 24 en adelante, que cuando veamos la ciudad amada, sitiada, ella será destruida. Y estamos hablando de la gran tribulación. ¿Sí me estoy explicando? Recapitulando, nuestro Señor y Salvador, escúcheme, no va a venir antes de que venga la gran tribulación, de que se cumpla segunda de Tesalonicenses capítulo 2 al versículo 7 al versículo 9. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que está hablando del templo, ¿verdad? Inicuo, él se presentará en el templo, ¿sí? Nosotros ya lo vimos con Antíoco Epifanes, ¿sí? Y antes de la destrucción del segundo templo, recuerden esto. Pero, escuche esto.
se va a firmar la paz. Oigan esto. ¿Por qué está la guerra tan cruenta en Israel? Porque se va a firmar la paz, el gran tratado de la paz entre Palestina e Israel. Cuando se firme la paz, se quita el domo de la roca y se edifica allí el tercer templo. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Un misil? Israel está lanzando misiles a diestra y siniestra. Ahí en el domo de la roca un misil y al otro día están construyendo el tercer templo. Miren, si ustedes no han visto noticias, véanlas. Porque Israel ya tomó posesión de todos los altos del Golán, de todo, de toda la frontera, de todo. Israel está rigiendo ahora a costa de muchos muertos y niños muertos. Pero es que está escrito en la palabra y ningún hombre puede ir en contra de la palabra. Y San Pedro no puede ir en contra de la palabra. Entonces escuche esto. Dice verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos desde el siglo pasado con eso, pero ahorita hace poco, desde el 2020, la gran peste que hubo del bicho 19, la casa por cárcel por más de 2 años a las personas, y la gente no entendió que es el cumplimiento de esta palabra y que ya no son principio de dolores, sino final. Final. Y lo vamos a ver ahora a través de los números. ¿Usted me sigue? Entonces dice la palabra en el verso 9 que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mire, eso está en Mateo 10:22 también. Este versículo está diciendo que posiblemente la iglesia pase por la gran tribulación. Pero le voy a decir algo. Les acabo de nombrar Lucas 21:36, que oremos para que seamos tomados por dignos. Pero muchos cristianos que no quieren hacer caso pasarán por esto. Muchos se quedarán porque no son íntegros. No son íntegros en su matrimonio, no son íntegros con las finanzas de Dios, no son íntegros en la ofrenda, no son íntegros en el diezmo, no son íntegros en sus pensamientos, no son íntegros en la oración, no son íntegros con la congregación, no son íntegros con la lectura de la palabra. En otras palabras, si queremos ir al cielo, tenemos que tener un devocional, por eso se llama devocional, en la mañana. Por eso nosotros hacemos oración de 6 a 7, 7:30 todos los días. Tenemos santas convocatorias, martes, viernes, sábados y domingos. Enseñamos la palabra martes, viernes, sábados y domingos. Estamos orando por ustedes en las mañanas. Estamos orando por ustedes en las madrugadas. Si usted me escribe a las 2, 3 de la mañana, yo le voy a contestar porque esa es mi hora de oración y yo estoy ahí pendiente y se han dado cuenta todos los siervos que pertenecen al grupo de intercesión. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque está hablando a personas que conocen palabra, vea. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí volvemos al 6. Aquí volvemos al 24. Aquí volvemos al 22. Mire, amada familia, usted no se ha dado cuenta que ese ministerio de la iniquidad, del cual está hablando 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7, 8 y 9, es el misterio del ocultismo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Me daban testimonio ahorita de que terminamos el primer servicio, unos niños predicando en el bus y unos, wow, qué tremenda predicación. Otros le iban a pegar a los niños. Porque hay mucha gente que no quiere oír de Dios. Hay mucha gente que le dice a uno, allá ustedes los evangélicos son fanáticos, no, a mí no me hable de su Dios. Yo no creo en Dios. A mí no me importa. Otros. Mire, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué pasa? Yo estoy yendo a la venida de Cristo desde que era pequeñito. Claro. Si es que Noé duró 120 años. Ahorita vamos a ir a Génesis capítulo 6, verso 2. 120 años diciéndole a la gente, arrepiéntase en que viene diluvio. Y nunca había llovido en la tierra. Imagínense eso. No había llovido, no saben qué era la lluvia y él hablaba de lluvia. No había diluvio, nunca había habido un diluvio, no sabían qué era un diluvio, él está hablando de diluvio. Y esa gente le tiraba piedras, lo apedreaban, le tiraban palos.
Pero no dejó de predicar. Pregunta, ¿se cumplió? Se cumplió. Y ahora es cuando más la gente está diciendo, no creo. Se apartan. Yo desde joven estoy oyendo que Cristo viene, se apartan y se burlan de uno, porque el amor se les enfrió. ¿Por qué? Porque se ha multiplicado la maldad. Porque ven las plataformas de películas solo muertes, asesinatos, etcétera. Ven en los juegos, videojuegos, solo muertes, asesinatos. Hemos visto en Estados Unidos que todos los jovencitos que se meten a las escuelas a matar es porque estaban jugando juegos de videojuegos, y perdónenme la redundancia, lo redundado, porque se les hace natural. Me llega una fotografía que me envió un pastor esta madrugada, yo estaba orando, de un jovencito en Cali, 18 añitos, se colgó de un árbol ahí por la principal y se ahorcó. ¿Y sabe qué nos decía el Señor? ¿Cuántas personas están sufriendo? Y los cristianos 007. James Bond no, Jaime Bonilla. Sí, están en silencio, no ayudan a las personas. Aún en la iglesia a veces hay personas que tienen problemas, no dicen nada. El pastor no es adivino, pero sí tenemos que llevar la palabra de compasión, la palabra de prosperidad económica, la palabra de sanidad, o sea, salud, ausencia de enfermedad, la palabra de paz. Mire, hay muchas personas, Ministerio de la Iniquidad converge en que usted tenga trabajo 24/7, que usted tenga trabajo de lunes a domingo, de 5 de la mañana a 9, 10 de la noche. ¿Por qué? Porque es que hay que trabajar. Y un presidente dijo, expresidente ahora, trabajar, trabajar y trabajar. Eso es una maldición. Aquí sí hay que tomar literal la canción del negrito del batey, el trabajo lo hizo Dios como castigo. Génesis capítulo 3. Porque antes el hombre no trabajaba, labraba, adornaba, embellecía. Era su distracción. El trabajo 24/7 es el ministerio de la iniquidad, para que la persona esté abrumada. Mire, estas personas que trabajan todos los días, llegan cansadas a casa, pelean con la mujer, se acuestan a dormir y no pueden dormir, se levantan a trabajar, cansados todo el día en el trabajo, trabajan mal, los humilla el jefe, los humillan los compañeros, les hacen bullying, llegan más bravos a la casa, vuelven y pelean en la casa, y etcétera, y así es toda la semana. Comienzan a vivir el misterio de la iniquidad, un infierno en su casa. Y la palabra lo que dice es que el chalón de Dios, Hebreos 3:4, es el que yo tengo que disfrutar primero en mi hogar. Que entremos en ese reposo, que vivamos sabroso de verdad. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra en Proverbios que más vale un poquitico, un plato que sea pequeño, que sea poquito, con paz, con alegría y gozo, y no abundancias, con pleitos, con disensiones, con quejas, con querellas, con enrostrados, con echados en cara. No sé si me estoy explicando. El misterio de la iniquidad está en función. El tiempo es acortado. El amor de muchos se ha enfriado. La gente no crea. Pero para toda esa gente que no crea, no se preocupe. Si usted se encuentra en el camino con alguien que usted le ha predicado y le ha predicado, se enoja con usted, trata de enfrentarlo, trata de golpearlo, dígale, no se preocupe. Hay un lugar donde usted no se va a encontrar con Dios. Hay un lugar donde usted no va a tener nada que ver con, donde Dios no va a tener nada que ver usted con usted, donde Dios no lo va a molestar. Ese lugar, allá usted va a estar en el infierno. No se preocupe, allá no está Dios. Allá no lo va a molestar Dios. Allá no hay compasión, allá no hay misericordia. Allá lo que hay es el justo juicio de Dios. Y lo enseñé el viernes. Por favor, vean el seminario del viernes. Es urgente que lo vean. El martes enseñé cómo es el cielo, cómo funciona el cielo, las formas, características del cielo. El viernes enseñé cómo es el infierno, las formas del infierno, el carácter del infierno, los parámetros del infierno, cómo funciona el infierno. Entonces tenemos que entender. Al que no le guste Dios y todo, listo, no hay ningún problema. Pero tiene que entender que esta bendita palabra se va a cumplir, sí o sí. Diga conmigo, sí o sí. Querramos o no, nos aburra la misma predicación o no. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, en Filipenses, perdón, capítulo 3, versículo 1 al 2 decía que siempre repetía las mismas cosas. Porque el evangelio no puede cambiar. Pero, ¿sabe una cosa? Llevo 35 años predicando y solo he repetido prédicas 3 o 4 veces, y es sobre el arrebatamiento, es sobre el final del tiempo, es sobre la iglesia. Pero si usted coge la Biblia, usted tiene para predicar unos 300, 400, 500 años sin repetir una sola palabra. La Biblia no es aburrida. La Biblia se explica ella misma, pero ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse.
Así la gente, como en Génesis capítulo 6, le decían a Noé, estamos aburridos. Cristo es aburrido, la palabra es aburrida, no importa. Habrá un lugar que va a estar más aburrido, pero va a estar sin el Señor. Sigamos aquí porque vamos a aprender las cuentas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es su santo nombre. Ya estamos sabiendo entonces que viene un cumplimiento del tiempo. Venga por favor a Mateo capítulo 24, verso 32 y vamos a aprender algo realmente maravilloso sobre la higuera. Amén. Mateo capítulo 24, verso 32. Dice la palabra del Eterno. Vamos saque la calculadora. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué está hablando el Señor aquí? El Señor está comparando la higuera con Israel, con la nación de Israel. Miren una cosa, presten atención a esta revelación. La Biblia habla de la nación de Israel. El Salmo 122 habla de orar por Israel, que sean prosperados los que la aman. Mire que no habla de los pueblos judíos. Mire que no habla de los judíos. Ojo, habla de la nación. Así que debemos amar la nación. Porque si amamos a los hombres, que tenemos que amarlos al prójimo como a nosotros mismos, se convierte en idolatría. Tenemos que amar al prójimo, pero no idolatrar. Ahora sí recibe, está hablando de la nación. ¿Cuándo Israel floreció? La parábola, ¿sí? De la higuera aprender la parábola. ¿Aló, hay alguien aquí? Venga, antes de darle esta explicación, venga, Mateo capítulo 21, ahí atrásito. Mateo capítulo 21, verso 18. Estamos hablando de que Israel es comparada con la higuera. Miremos por qué nuestro Señor y Salvador maldice la higuera. Ya les dije en Lucas capítulo 21 y aquí en Mateo capítulo 24 que Israel será destruida. ¿Recuerdan? Versículo 18. ¿Por qué? Por esta palabra, vean. Por la mañana volvieron a la ciudad y tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente y le dijo, nunca más nazca fruto de ti, y luego se secó la higuera. ¿Usted me sigue? Mire, ¿de qué está hablando aquí la palabra? Él vino a su pueblo. ¿Se acuerdan cuando habla de, ay de ti Jerusalén y Corazín? ¿Se acuerdan? Que ya te hubieras arrepentido, si hubiera los milagros, etcétera, etcétera. La maldijo. La maldijo. O se secó en un día. 1000 años. Un día. En segunda de Pedro capítulo 3, después del verso 7, dice la palabra que 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años. Tenga eso en cuenta. Sigamos aquí. ¿Qué pasó con esta diáspora? La diáspora de Israel, ¿se dieron cuenta? Segunda Guerra Mundial. Fueron más de 8 millones, dicen la historia que 6, fueron más de 8. Y con mal contados fueron más de 12 millones de judíos muertos, más de 20 millones de personas en el mundo. Pero la palabra en Apocalipsis también dice que una tercera parte de la población será muerta, pero eso lo vamos a estudiar luego. Más de 20 millones de personas muertas, más de 8 o 10 millones de judíos muertos. ¿Se cumplió la palabra o no se cumplió? Entonces todo el mundo, si usted recuerda la historia, usted recuerda que salieron judíos de Israel para todas partes del mundo. Y eso está hablando la palabra en Zacarías capítulo 8, capítulo 12, etcétera. Mire por favor, míreme. ¿Cuándo Israel volvió a ser nación? ¿Se acuerdan que esto ya lo he enseñado? Israel volvió a ser nación y declarada como una nación libre y soberana el 14 de mayo de 1948, 3 años después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿Hasta aquí me sigue? Y mire lo que dice la palabra. Os digo versículo 34, Mateo capítulo 24, verso 34. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Tengo la lengua pesada por la unción. ¿Qué dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 90 verso 10? Leamos. Esta mañana no pude llegar allá, pero leámoslo ya que tenemos un tiempito aquí. Libro de Salmos capítulo 90 verso 10, donde está hablando la palabra que una generación son máximo 80 años. ¿Me sigue? Prepare la calculadora, por favor. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Es que Él es maravilloso, amén. Él realmente es maravilloso. Bendito su santo nombre. Verso 10, ¿cuánto leemos? ¿Llegó? ¿Qué dice? Los días de nuestra edad, o sea, los días, cuando dice de nuestra edad, es los días que pueden cumplir años unas personas, o los días máximos que puede vivir una persona, ¿son cuánto? 70. 70. Ahora, siga leyendo conmigo. Y si en los más robustos son cuánto? 80 años. Con todo esto su fortaleza es molesta y es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. ¿Cómo? ¿Se da cuenta? Seremos arrebatados. Vea, es que la Biblia se revela a sí misma. Léalo conmigo otra vez. Con todo esto su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Usted no se ha dado cuenta que una persona de 60, 70 años ya le duelen las articulaciones, a veces anda con caminador, los tienen que llevar a un lado, como decía el Señor Jesús a Pedro, que joven él se ceñía, iba a donde quería y ya luego sería llevado a donde él no quería, ¿se acuerdan? Ahí hablaba de la muerte de Pedro, pero está hablando de este versículo también. Sigamos aquí en contexto. 80 años, los más fuertes, los más robustos como nosotros. Amén. Ok, entonces estamos leyendo nosotros aquí en Mateo 24:34 que les asegura una cosa, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Calculadora, por favor. 14 de mayo de 1948. Estamos en agosto de 2024. ¿Cuántos años? 76. Vamos 6 años volados. Pero digamos, seamos bien eclécticos, sigamos volados hasta los 80. 76, ¿verdad? Diga 76. Año 2024. 2025. ¿Cuántos? 77. Número perfecto de Dios. Y esto no lo pude enseñar en primer servicio. 77. La gran tribulación, venga conmigo, comienza con 42 meses, con 3 años y medio. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está pudiendo entender esto? O sea que el 2025, nadie sabe el día ni la hora, dice la palabra. Pero aquí estamos hablando de números. Y la Biblia es cronológica. Porque en Apocalipsis claramente dice que está preparado el día y la hora, el mes y el año. ¿Sí o no? Aquí es cronológico. Porque Dios no puede ser burlado. Ahora, vamos más fuerte, vamos más para allá. Si nosotros sumamos toda la tribulación, escuche, que esto no lo pude enseñar en primer servicio. Estamos hablando de 2025, ¿verdad? Pero si sumamos la gran tribulación estaríamos hablando del 2028. Pero el comienzo de la mitad de la semana, de la cual está hablando Daniel 9:25, es la primera parte de la tribulación. Lea conmigo libro de Apocalipsis 11, 1 y 2. Ya estamos en el Salmo 90, versículo 10, que vamos a volar. Libro de Apocalipsis, por favor. Capítulo 11, verso 2. Como me gusta cuando la palabra se expresa ella misma, ¿verdad? Uy, se me está acabando el tiempo. Espíritu Santo, ayúdame. Es que esto es fuerte, ¿sí o no? ¿Estamos tirando números, matemáticas? 11, 2, mire, esto se pone bonito. Perdón. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Está hablando del templo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Yo les estaba diciendo que Lucas 21:24 está hablando de la destrucción de la ciudad santa. Está hablando de la gran tribulación. Lucas 21:24. ¿Quiere que lo leamos? Leámoslo. Porque es que es bonito confirmar todo, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan? Eso es hermoso, amada familia. Lucas capítulo 21,
Verso 24, dice la bendita palabra del Eterno. Y caerán a filo de espada. ¿Estamos ahí? Y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mire, perdóneme, digo esto, perdóneme, pero más claro no cantan. ¿Estamos ahí? El tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles? Ese es el tiempo de los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos del Señor, hemos sido llevados al Señor y estamos viviendo esto. Ahora, estamos viendo la guerra que está en Israel, estamos viendo el cumplimiento de toda la palabra profética de Mateo capítulo 24, de la cual venimos hablando. O sea, wow, ya basta de seguir haciendo lo que queremos hacer. Sigue aquí conmigo, por favor, mire. Y daré, versículo 3, amén. Ya hablamos de que será entregado, que serán hollados, que serán y se hollarán en la ciudad santa. Mire, usted no sabe, estamos hablando de Lucas 21, 24, que Libia, Siria, Irán, Irak, Egipto, China, Rusia tienen rodeada a Israel. ¿Sí vieron que incluso Estados Unidos desplazó barcos de guerra para allá? ¿Sí vieron que Estados Unidos ya desplazó barcos también aquí con la frontera con Venezuela? Estamos en guerras y rumores de guerra y la gente no se va por enterada. Mire, amados, yo les suplico, hagamos aquí un paréntesis de un segundo. Viva rico, viva sabroso, pásela bueno, tenga vacaciones, coma rico, pero no sea parte del Señor. Haga el devocional, lo que estoy hablando, seamos íntegros. Porque mire, esta mañana el Señor me hablaba, esta madrugada, yo no dormí. Me decía, cuida tus pensamientos, porque el arrebatamiento viene de día o de noche. El arrebatamiento viene siempre de noche, pero resulta que en la mitad de la tierra estará de día. Entonces, mire, ¿usted no se ha dado cuenta que las grandes cosas suceden de noche? La gente se muere, las enfermedades, los accidentes, todo viene de noche. El arrebatamiento viene de noche como ladrón en la noche. Amén, es que la palabra lo confirma. Entonces, fíjese qué bonito. ¿Qué tal que yo una persona esté viendo por ahí las plataformas, viendo algo que no corresponde? Y viene el arrebatamiento, por ese momento se queda. Señor nos guarde. Estamos de día, lo que sea, y la persona está haciendo cualquier cosa, peleando con la esposa, peleando con el esposo, con los hijos, o peleando con alguien fuera, y llegó el arrebatamiento, y por estar peleando y maldiciendo se quedó. Guardemos nuestros pensamientos, ¿cuándo? 24/7. Estemos pendientes de la venida del Señor, ¿cuándo? 24/7, amén. Sigamos leyendo. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, por 3 años y medio. Viene la abominación desoladora, amén. Viene el juicio de las naciones, viene nuestro Señor Yeshua HaMashiach, vienen los 2 testigos, estamos hablando de la gran tribulación, ¿me sigue? Viene a predicar por 3 años y medio. Esos testigos son los 2 olivos, y eso está en el libro de Zacarías capítulo 4, verso 3, amén. Y en el 11:14 también. Dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Y habla que si algunos los quieren matar, etcétera, no podrán, etcétera. Sigue contando todo lo que está pasando. Está hablando de 3 años y medio. ¿Está preparado para lo que sigue? Miremos esto. Si nosotros sumamos, como ya lo hicimos, desde 1948 más 2024, estamos a 76 años. El año siguiente ya comienza, aparentemente, la gran tribulación. Pero mire, hay algo que me importa que usted reciba desde el Antiguo Testamento, desde la Torá, desde el Antiguo Testamento hasta la cruz, hasta Jesucristo. ¿Cuántos años hubo? 4000. Y de la cruz, o sea, de la muerte de nuestro Señor, resurrectación, hasta hoy, ¿cuántos? 2000. 4 y 2 son 6, ¿cierto que sí? Y no me diga 6 y 2 son 8 y 8, y no me venga con cuentos. Estamos hablando. Ay, perdón, Señor, perdón. Como para quitar un poco lo tenso de la situación, amén. 6000 años. Pero ¿qué dice la palabra? En Oseas capítulo 6, verso 2. Mire, verso 1 de hecho. Libro de Oseas, por favor. Libro de Oseas, capítulo 6, por favor. Mire, esto realmente lo impresiona a uno. Lo impresiona a uno bastante. ¿Saben por qué, amada familia? Porque la gente anda ciega. La gente anda ciega. Oseas capítulo 6, verso 1. Escuche esto.
venid y volvamos a Yahweh, bendito es su santo nombre, porque Él arrebató. ¿Sí ve que sí se habla del arrebato? Y nos curará, hirió y nos vendará. Esto es Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Verso 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amada familia, ¿le parece familiar? Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y estamos hablando de Lucas 24:46. Lucas 24:46. Y también estamos hablando del primer libro de Corintios, capítulo 15, verso 4. Debemos recordar también, primer libro de Corintios, capítulo 15, versículos 50 al 55, que también habla que es en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando, estamos aquí, estamos recibiendo, estamos aprendiendo. Entonces fíjese que como les había referido, en segunda de Pedro, capítulo 3, después del versículo 7, está diciendo que un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Vamos en el amanecer del tercer día, lo está diciendo Oseas capítulo 6, verso 2. Más claro, no canta un gallo, ¿cierto que sí? Sigamos con los números, ¿le parece? Cuando ya nosotros hemos leído, aleluya, en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que nuestro Señor nos llamará, nos arrebatará en las nubes, nosotros tenemos que entender lo que estábamos leyendo en el Salmo capítulo 90, verso 10, que está hablando de la generación, que no pasará esta generación, que dice que el más robusto, máximo 80 años, amén. Pero mire lo que dice en Génesis, refiriéndose a Oseas, capítulo 6, versículo 2, Génesis capítulo 6, perdóname, estoy redundando mucho, pero para eso estamos leyendo palabra, donde habla de los 120 años, que se refiere al cronos de Dios, de los 120 jubileos. Miremos por favor. Génesis capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra, versículo 3 de hecho, y dijo Yahweh, bendito es su santo nombre, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Así dice Génesis 6:3. Ahí se está refiriendo al tiempo de los gentiles. Amén. ¿Sí ve lo clarita de la palabra? No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, o sea, les aseguro, él es carne, mas serán sus días 120 años. Escuche, serán sus días 120 años. Cuando una persona no conoce esta revelación de la que yo le estoy hablando, piensa que la persona vive 120 años. Pero no. ¿Cuánto hace que no vive 120 años? Recuerdan, David estaba hablándolo aquí, Salmo 90. Pero aquí se está refiriendo, dice, que sus días serán, o sea, el tiempo de vida en la tierra. Ahora sí se dan cuenta, será máximo 120 años. 120 años se está refiriendo a los 120 jubileos. ¿Qué es un jubileo, apóstol? Usted tiene que acordarse del libro de Baicrá o libro de Levítico, capítulo 25, ¿se acuerdan? Donde habla del jubileo, el descanso de la tierra. El jubileo es la bendición, es la provisión, es la multiplicación y es el descanso. Entonces tenemos, saque calculadora por favor, 120 jubileos, que cada jubileo es de 50 años. 120 por 50 nos da la sumatoria de 6,000 años. ¿Está aquí conmigo? Oseas capítulo 6, verso 2, Lucas 21, 24, Mateo capítulo 24, versículo 32, etcétera. Siga conmigo. El hombre no ha podido entender que la Biblia se va a cumplir absolutamente y que Dios es cronológico. Cuando el libro de Daniel capítulo 7 y capítulo 9 nos habla de las 70 semanas, ya estamos los 120 jubileos, cada jubileo son 50 años, son 6,000 años. Cuando está hablando de las 70 semanas, está diciendo que son semanas de años y cada semana, escúcheme, es de 7 años. Amén. Entonces, si multiplicamos 70 por 7, multiplique, ¿cuánto nos está dando? 490 años. Ojo con esto.
Y entonces está diciendo, segunda Tesalonicenses, que desde la orden de levantar las murallas hasta el Mesías príncipe serán 69 semanas. Daniel capítulo 9 lo está. Venga conmigo, leámoslo. Para que usted no se me vaya allí a confundir. Libro de Daniel, capítulo 9, después del verso 25. Está interesante esto, ¿verdad? ¿Estamos gozándonos? Aleluya. Dice la palabra, sabe pues, Daniel 9:25, sabe pues y entiende, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, aló. O sea, desde que se hizo la Torá, desde que restauraron el templo, hasta Jesucristo, el segundo templo, está aquí. Habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó con la construcción del segundo templo? ¿Recuerdan el libro de Nehemías? Lo amenazaron, ¿se acuerdan? Nehemías capítulo 4, y él le clama al Señor y dice, devuélvele, Señor, el baldón, ¿se acuerdan? Esto no, la palabra se cumple al pie de la letra. Esto fue mucho antes de todo eso, amén. Entonces mire esto está hermoso. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después, preste atención, después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. 4000 años. Se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí. O sea, no que ellos se la quiten, sino que él la entrega. ¿Se acuerdan? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, imagínense, la destrucción del segundo templo, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y eso lo vimos nosotros con el emperador Espíritu Santo Tito en el siglo, en el año 72 después de Cristo. ¿Se dan cuenta? Vino y destruyó todo. Vespasiano da una buena enseñanza sobre la historia de todo lo que pasó allí en Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, como lo dijo nuestro Señor y Salvador. ¿Hasta aquí me sigue? Bueno, escuche esto. Versículo 27, preste atención. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el tiempo de los gentiles, comienza la gran tribulación. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. O sea, 3 años y medio donde estamos nosotros. Y mire lo que pasa. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Está hablando aquí. Se firma la paz, se crea el templo, viene la abominación desoladora. Todo lo que estamos hablando. ¿Sí ve que la Biblia es veraz? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces aquí nosotros recordamos la palabra en Daniel capítulo 11, verso 31, y aquí nosotros recordamos la palabra de Mateo capítulo 24, versículo 15. Amén. Todo se está cumpliendo. Ahora miremos esto, amada familia. Mire, hay algo que me llama la atención. Se levanta un gran sultán árabe, otomano, en el año, y mire esto que sí que es interesante, una especie de epifanía aquí. El sultán Solimat el Magnífico. Esto es entre los años 1494 a 1566. El imperio otomano, o sea, los turcos. Y mire, él también ordenó levantar las murallas. Escuche esto, sí que me impresiona. En 1535 a 1538, o sea, duró 3 años. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. 3 años. Se levantaron las murallas. ¿Está aquí conmigo? Ahora, si usted suma 1538, o sea, apenas terminan los 3 años, 1538, y le suma 490, por favor hágalo, ¿qué le da? 2028. ¿Aló? ¿Sí estamos? ¿Está sumando? ¿Tiene calculadora, mi doctora? ¿Sí o no? Final de la gran tribulación. La mitad de la semana, 2025, ¿se dan cuenta? ¿Estamos claritos? ¿Aló? Esto no son coincidencias, son diosidencias. Estamos en el aniversario 80 del Estado de Israel. Escúcheme, o sea, dentro de poquito.
Sherry, vámonos. ¿Ya le hablé de King Clement hoy? ¿Sí? Hay un profeta israelita, King Clement, profetizó. Todo lo que él profetizó se cumplió con los presidentes y etcétera en Estados Unidos. Él es israelita, él murió hace poco. Y él dijo que Donald Trump iba a llegar a ser presidente de la República. Se cumplió. Y dijo que cuando Donald Trump volviera a ser reelegido como presidente de los Estados Unidos, era la gran tribulación, el final. ¿Y cuándo comienza eso? En octubre de 2024. Ahora escuche, no sé si usted oyó noticias, cuando Donald Trump dijo hace aproximadamente 15 días, salgan todos a votar, porque es la última votación en el mundo. Yo no quiero hablar más, amada familia. Le doy números, cifras, está todo cumplido. Pero venga conmigo al primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Termino con palabras de bendición para que nosotros nos sintamos bien. Amén. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Mire lo que dice la palabra. Este verso es hermoso, lo amo. Es uno de los versos que más amo yo de la palabra del Señor. Aleluya. Bendito es su santo nombre. Mire esto tan lindo. Aleluya. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Lucas 21, 35 y 36 dice que oremos para que seamos tomados por dignos de escapar de la hora de la prueba, de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. ¿Alguien está aquí? Les di citas del arrebatamiento para los que niegan el arrebatamiento. He sido concreto, me devuelvo, voy, les hago resúmenes y todo para que esto sea claro. Amada familia, estamos frente a las puertas del cumplimiento del arrebatamiento, de la gran tribulación, de las bodas del Cordero, del Armagedón. Y la iglesia, bien, gracias, trabajando, en vacaciones, comiendo, algunos pecando, haciendo lo que les provoca a otros. Yo no creo, yo desde joven he escuchado que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Yo ya no creo, pero lo leímos en Mateo capítulo 24, que por causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Que no nos pase a nosotros, amén, sino que seamos nosotros de los que esperamos de los cielos la venida de nuestro Señor y Salvador, que nos libra de la ira venidera. Damos gloria al Señor. Mire, esto es un tema realmente maravilloso. Pocas personas lo tocan porque se necesita saber mucha Biblia. No estamos siendo prepotentes, Dios nos guarde. Yo lo he enseñado desde hace más de 30 años que soy pastor. Pero así como les hablé, tan revelado lo que es el cielo, cómo funciona el cielo, cuáles son los parámetros del cielo, las características del cielo, las formas del cielo. Asimismo les hablé del infierno, repito, perdónenme, redundo tanto, repito tanto, les hablé de cómo funciona el infierno, los parámetros del infierno, las características del infierno, las formas del infierno, les hablé de la iniquidad, les hablé del ocultismo. Amados, hay cielo para los expecadores, como yo. Cielo para los expecadores, cielo para los que nos arrepentimos, e infierno para la gente que es buena, para los filántropos, para los grandes sabios, para la gente que ahora hace obras de caridad, para las buenas personas, pero que nunca se han arrepentido. Necesitamos recibir a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, en nuestro corazón. Confesarlo con nuestros labios, como dice Romanos capítulo 9 y versículo 10 también, para que se tome por justicia y creerlo en nuestro corazón para redención. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Y pedirle que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Recibirlo en nuestro corazón. Escribir nuestro nombre, que Él lo escriba en el libro de la vida. Apocalipsis 20:10, 20:12, perdón, y 20:15. Porque el que no se encuentre escrito en el libro de la vida será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es el final, no va más. Y la gente no lo cree. Entonces, amada familia, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y yo quiero que usted se tome esto muy en serio, porque le di cifras, le di números. Los números no mienten, son perfectos, son exactos. Ya no da más, ya no da más. La gente cree que no, pero mire lo que pasó en la guerra de los 6 días en Israel. Es que las personas no leen, no consultan. La historia confirma la Biblia.
La Biblia confirma la historia, la geografía. Por favor, oremos, amén. Incline su rostro, por favor, amada familia. Padre, gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que nos has enseñado. Te rogamos, Abacados, Padre eterno, Padre santo, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Papito, por favor, perdona nuestros pecados. Hoy te pedimos perdón, rocíanos con tu sangre preciosa. Como dice Apocalipsis 19:4 en adelante, lavamos nuestras almas, nuestros cuerpos con la sangre de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Creemos que viniste al mundo, que moriste en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, que resucitaste al tercer día. Señor, escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Termina la obra que hoy empiezas en nosotros, Señor. Danos revelación de tu palabra. Que nuestro Señor, tu Espíritu Santo, nos muestre la verdad. Queremos irnos para el cielo, Señor. Tennos por dignos, Señor, de escapar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero y de estar de pie ante el Hijo de Dios, ante el Hijo del Hombre, para escapar de la ira venidera, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dice que quien empezó la obra en nosotros la terminará. Termina la obra en nosotros, en mí, Señor. Ten misericordia de la iglesia, Padre. Padre, que puedan entender, te lo suplico, que estás a punto de venir y que tenemos que estar orando, Señor. Que tenemos que estar pendientes, Padre. Padre, aquellos convencidos que tienen muchos años se van a quedar, guárdalos, Señor. Guárdalos, Padre. Guárdalos. Porque tú lo vienes diciendo por boca de profetas muy importantes, por boca, Señor, de santos, por boca de tus apóstoles, de tus profetas en la Biblia. Y está confirmado, Señor, ten misericordia a nosotros. Gracias, Señor, porque terminarás la obra en nosotros. Te pido, Señor, por la pastora Blanquita García en Miami, bendícela, llénala de gracia, de favor, Señor. Padre, te pido por la pastora Rosita, por la pastora Elsie Giraldo, allí en el Líbano, Tolima, Señor. Bendícelas económicamente. Destruye toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de ellas. Desintegra, Padre, toda brujería, toda hechicería, toda maldición, toda oración contraria, todo entierro, conjuro, maleficio, brujería, hechicería, que quieran ir en contra de tu sierva, Señor. También te ruego, Padre, por el pastor Plinio Orjuela, la iglesia del Camino es Cristo, Señor, en Chocó. Te pido por José Salazar Najera, Padre amado. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo, Padre. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Uy, descansamos, ¿verdad? Ay, qué rico. No nos queda sino alistarnos, ¿verdad? Bueno, amada familia, mañana a 6 de la mañana, como todos los días, orando, intercediendo por ti. El martes a las 6 de la tarde, desde las 6 a 7, guerra espiritual, a las 7 palabra. El viernes, desde las 6, guerra espiritual, a las 7 palabra. Martes y viernes, 6 de la tarde. Los domingos tenemos servicio a las 8 y 10 de la mañana. Les amamos, les bendecimos. Shalom, bendiciones.